En Canarias Radio, la autonómica Roscas y Cotufas, con Kiko Barroso. 5:20 de la tarde, es tiempo de Hablando se entiende la gente. Hoy queremos hablar sobre la mediación en el ámbito universitario. Y por ese motivo tenemos con nosotros a Francisco Ortega Santana. Él es el presidente del órgano del Defensor Universitario de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Señor Ortega, buenas tardes. Hola, buenas tardes. También nos acompaña Manuel Rosales Álamo. Él es el director de la Unidad de Mediación y Asesoramiento de Conflictos de la Universidad de La Laguna. Señor Rosales, buenas tardes. Hola, buenas tardes. También bienvenido a la radio. Muchas gracias. Bueno, yo no sé si Manuel y Francisco se conocen. Personalmente no, pero hemos tenido ocasión de hablar en un par de ocasiones. Bueno, y una vez más aquí también en la radio. Sí, pues sí, por supuesto. Bueno, ¿se parece mucho ese órgano del defensor universitario a lo que tienen en la Universidad de La Laguna, esa unidad específica de mediación y asesoramiento de conflictos? Parcialmente sí, pero en sentido estricto no, porque la figura del defensor se basa fundamentalmente en ver cuando se han lesionado derechos o, digamos, de cualquier miembro de la comunidad universitaria, ya sea profesor, personal de administración o servicios o del alumnado. Entonces, de lo que se trata es que si hay algo que no se ha cumplido con la normativa y esta persona pues se ve que quiere que esos derechos se le vuelvan a devolverle lo que era suyo, pues entonces acude al defensor. Existe una parte que sería también de mediación, pero aquí ya entramos en una situación donde normalmente ya son por conflictos interpersonales, donde ha podido haber malentendidos o algún comportamiento que no es idóneo por alguna de las partes, y entonces solicita entrar en una labor de mediación que ya es más lo que hacen a nivel de La Laguna fundamentalmente. Bueno, sí, Manuel. Sí. Vamos a ver, la unidad de mediación de la Universidad de La Laguna no solo tiene funciones de mediación, sino también de asesoramiento de conflictos. Es decir, que nosotros trabajamos en el ámbito, efectivamente, de lo que dice don Francisco, pues efectivamente en el ámbito de las relaciones interpersonales o problemas en las relaciones interpersonales, pero también trabajamos con unidades organizativas que tienen dificultades o problemas para ayudarles a buscar también la manera de gestionar los conflictos de una manera productiva y de una manera eficaz. Por tanto, también hacemos evaluaciones sobre tipos de conflictos, es decir, que tiene un papel más amplio que solamente intervenir en cuestiones relativas a conflictos interpersonales. La mayor parte de las universidades españolas, de hecho, le dan a los defensores universitarios esta función. Sin embargo, en La Laguna hemos optado por un servicio de mediación y de asesoramiento de conflictos más especializado y probablemente, a mi modo de entender, que puede dar mayores rendimientos a la universidad. ¿Por qué querían esa unidad? Bueno, nuestro rector quería apostar por la mediación y entonces, bueno, se barajaron varios modelos, varios sistemas y finalmente pues se optó por un sistema de triple pata, por decirlo de alguna manera, o de triple pie, ¿no? Por un lado estaba la unidad de mediación, con una vocación fundamentalmente donde las personas podían acudir de manera voluntaria, donde todo es confidencial. Luego estaba el servicio de inspección, que también creo que está en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y finalmente está el defensor universitario, que en el caso de La Laguna no ha sido nombrado todavía, pero que está previsto, lógicamente, que se nombre en su momento, ¿no? Funciones, por tanto, Francisco, prácticamente de mediación. Sí, vamos a ver. Tal como acaba de decir don Manuel Rosales, en nuestras funciones están contemplados la presentación de consultas, quejas, reclamaciones y mediación. También es cierto que en la Universidad de Las Palmas son muy pocas las consultas o las, digamos, solicitudes de intervención del defensor universitario desde el punto de vista de la mediación. Ahora bien, si repasamos un poco la actividad que día a día hacemos, en el fondo estamos haciendo una especie de mediación no reglada. Es decir, no sentamos a los dos bandos, vamos a llamarle así, de entrada en una mesa para ver qué es lo que opina uno u otro, pero sí que realizamos una labor de llamadas de teléfono, de consultas de normativa, de sugerir determinados cambios que muchísimas veces, afortunadamente, pues consiguen que el conflicto, la solución de la reclamación que presenta la persona, pues se pueda llegar a un término, a un buen término, si no exactamente el que pedía la persona que acudía a nosotros, sí al menos que digamos que se pueda
recomponer un poco la situación y darle una vía de salida, orientarle en definitiva. Les pregunto a ambos qué tipo de conflictos. Imaginamos siempre alumnos que suspenden y quieren aprobar, o va mucho más allá de la nota la resolución de conflictos en el ámbito universitario. Bueno, pues por la experiencia que nosotros tenemos, que llevamos unos 4 años trabajando en esta unidad, pues realmente el tema de las notas no suele ser, digamos, el elemento más por el que más acuden los alumnos. Es curioso, pero no es así. Hay algún caso que sí, por supuesto, pero no es el de mayor. Tengamos en cuenta que nosotros podemos realizar nuestras funciones tanto con alumnos profesores, profesores con profesores, profesores con personal de administración de servicio, entre personal, es decir, todas las combinaciones de los miembros de la comunidad universitaria, pero también de unidades organizativas, es decir, responsables de unidad organizativa que también nos llama. ¿Por qué? Bueno, porque hay un grupo de trabajo que no está funcionando bien y entonces se pide de alguna manera que podamos asesorarle para que mejoren las condiciones, digamos, relacionales y sociolaborales en las que se mueve ese equipo, lógicamente sin afectar a los derechos sindicales que por tanto trabajamos siempre en el ámbito interpersonal. Me gusta mucho poner ejemplos aquí, Manuel, un ejemplo de asuntos que hayan resuelto por la vía de la mediación. Bueno, pues por decir uno así rápido, pues un alumno que tiene un enfrentamiento muy fuerte con otro alumno e incluso llega a realizar una agresión, no grave, pero una agresión, y que ese caso, por ejemplo, termina con un proceso de mediación donde ambas partes terminan satisfechas y no lleva a ningún otro perjuicio a ninguna de los dos alumnos, ¿no? Os pone un ejemplo, ¿no? Muchas veces siempre por medio de la mediación, Francisco, los conflictos personales, ¿no? Porque a veces las personas somos los más grandes, pero a veces también somos los más chicos. Claro, es que aquí le estaba escuchando con mucha atención porque precisamente ahora mismo tenemos sobre la mesa un caso donde se nos pide una acción de mediación y donde realmente no podemos mediar. Es más, queremos que la persona se lo plantee y que lo que presente sea una reclamación en vez de mediación, porque si va por mediación le van a aplicar una normativa rígida y con lo cual no vamos a llegar a ningún sitio. En cambio, si planteamos el tema como una reclamación, nos puede dar a nosotros un margen de acción para buscar alguna posibilidad, algún resquicio, algún articulado de cualquier otra normativa que permita ayudar a la gente. Entonces, pero sin embargo, la mediación tengo yo la impresión que es mucho más flexible. Claro, pero es que la mediación, como está explicado muy bien Manuel Rosales, estamos nosotros mediando una de las opciones, las cuestiones interpersonales. El ejemplo que ha puesto es típico y eso se puede dar entre cualquier tipo de grupo de miembros de la universidad. Pero por otro lado, o también a nivel de lo que nosotros no solemos hacer, que son de unidades funcionales. Aquí normalmente es una persona la que tiene que presentar su reclamación o tiene que presentar su solicitud de actuación del defensor universitario. Entonces nosotros estamos siempre, nuestro mandato, lo que nos manda es que si a alguien se le han lesionado sus derechos, o sospecha o cree que han lesionado sus derechos. Ojo, también hay que tener en cuenta una cosa. Toda persona que considera que se han lesionado sus derechos no significa que realmente se le hayan lesionado. Y no sé si es voluntariamente o de una forma involuntaria, habitualmente se suelen esconder determinado tipo de situaciones que han surgido a lo largo de todo el proceso que después él reclama y que a veces puede hacer que la tortilla se vuelva contra él. Por eso estamos en una situación radicalmente distinta a lo que es la unidad de mediación. ¿Cómo podemos, desde qué punto de vista vemos nosotros que la mediación ayuda aquí? Bueno, pues a tratar de poner en evidencia esas situaciones que puedan hacer chirriar un proceso y que por lo tanto hagan que se puedan acercar las partes y que alguien que va con una actitud muy beligerante rebaje un poco el pistón, baje un poquito, digamos, la presión a la que está sometido, atienda a razones y entonces igual podamos conseguir la colaboración de todas las partes de mejor manera. Tenemos algunas cuestiones. Sí, Manuel. Sí, vamos a ver. En el tema del conflicto, el conflicto al final es el resultado casi siempre de percepciones y emociones, ¿no? Y lógicamente no todas las personas viven las situaciones de la misma manera ni viven el conflicto de la misma manera. Y hay que decir que no todos los conflictos son mediables, porque hay personas que tienen conflictos y hay personas conflictivas. Y aunque parece lo mismo, son dos cosas distintas, ¿no? También la instrumentalización de la mediación. En el ámbito universitario hay que tener particular interés de que la mediación no se instrumentalice con un interés que no sea el de la propia mediación.
Por tanto, siempre es verdad que creo que deduzco por las palabras de Francisco que hay que andar siempre con bastante cuidado y con mucha precaución en los procesos de intervención de mediación para que sean precisamente eso. No sé, nosotros la actitud que hemos tomado es cuando alguien viene, se le escucha, se le da su razón en el sentido de que, bueno, usted tiene derecho a que le escuchemos, vamos a ver lo que podemos hacer, y ahí acaba, digamos, ese primer acto. Y viene el segundo, vamos a ver qué pasa en el otro lado. Es decir, no le negamos absolutamente nada, salvo que haya un error de bulto que nos lo plantee y le decimos, mira, aquí estás totalmente equivocado. Si no, se le escucha y tiene su razón. Pero vamos a ver qué es lo que sucede por el otro lado. Y entonces ahí es donde empiezan a aparecer a veces esas cosas ocultas que empiezan a matizar. Entonces, por eso hablaba yo de que hacíamos muchas veces una labor de mediación encubierta o falsa, como se quiera llamar, en el sentido de que... No, es mediación. Es mediación lo que está sí, ¿verdad? pero bueno, mediación... Lo que no está es formalizada. Efectivamente, no formal. No formal porque no termina en un acuerdo formal. Exacto. Porque en el caso de La Laguna, por ejemplo, las mediaciones formales terminan en un acuerdo donde las partes firman y es de obligado cumplimiento. Es que cuando tengamos que hacer alguna labor de mediación como tal, está arreglado que tienen que estar las partes sentadas, que tienen que llegar a un acuerdo y además es un acuerdo de obligado cumplimiento. Exactamente. Y de buen rollo, ¿verdad? Sí, claro, se entiende, si no, no hay acuerdo. Si alguien dice, mire, no, se levanta y se va y se acabó el tema. En el caso de La Laguna, supongo que en la Universidad de Las Palmas también lo es voluntario, es decir, nadie media si no quiere mediar. Por lo tanto, nosotros llamamos a la segunda persona y le decimos, mira, hay un señor o una señora que quiere una mediación con usted lo desea, sí o no, y se dice que no pasa nada. Además, ahí acaba el proceso sin ningún tipo de... Sí, es exactamente el mismo proceso que nosotros tenemos reglado para los casos de Tenemos mediación. 3 cuestiones que nos plantean a través del WhatsApp de la radio. Recuerden el 616-486754. La primera me parece muy interesante. Dice, cuando los alumnos consideran deficiente la labor de un profesor, de la calidad de sus clases, por ejemplo, o carencia de sus conocimientos, ¿se puede recurrir a la mediación? Vamos a ver, cuando eso ocurre, en realidad eso no es mediable. Si un profesor está haciendo mal su trabajo, o lo está haciendo deficientemente, no es algo que haya que mediar con el profesor. Ahí es un tema de reclamaciones. Otra cosa diferente que en el caso de La Laguna, un alumno pueda venir... ¿Se le puede pedir al profesor que se prepare mejor las clases? Hay mecanismos, hay mecanismos para en el caso de la Universidad de La Laguna tendrá unos mecanismos, pero la mediación no está para eso, ¿no? Pero sí es verdad que en el caso de La Laguna nosotros también asesoramos el conflicto. Lo que sí puede venir un alumno y si nos cuenta su historia, le asesoramos hacia dónde tiene que ir y qué tiene que hacer. Estamos totalmente de acuerdo. No ha lugar a mediación de ningún tipo, bajo nuestro punto de vista. Otra cosa es que la universidad tiene mecanismos de control de calidad, de la actuación del profesorado, etcétera, y que se pueden sugerir, en caso de que se detecten unas distorsiones a nivel de la docencia, etcétera, se pueden sugerir determinado tipo de actuaciones. En ese caso, los departamentos y los centros, indudablemente, son la primera... digamos, el primer punto donde los alumnos tienen que recurrir si se detectan fallos de este tipo. Nos pregunta otro oyente, ¿puede acudir a la mediación por un plagio en una investigación? No, ahí puede ocurrir, bajo mi punto de vista, si hay un plagio, debe recurrir, bien, en primer lugar, a presentar ante el vicerrectorado correspondiente, ante el rectorado, o ante el defensor, o incluso ante la inspección de la universidad. Pero creo que ahí sí, mediación difícil. Si yo he copiado, me he copiado. Sí, otra cosa diferente es que la persona que ha sido objeto del plagio desee hablar con la otra parte y desea que haya alguien presente. Decía, a veces no es mediación exactamente, pero sí hacemos un poco el proceso de asesoramiento si quiere hablar. Si no, la asesoramos sobre lo que ha dicho Francisco, es decir, que realmente busque otras alternativas más asociadas a la reclamación o la queja, ¿no? Sí, pero difícilmente van a llegar a un acuerdo si resulta que me ha copiado mi... Hay casos ¿Sí? de gente que sí, que llega... Dice que es obvia la copia, ¿verdad? Cuando son cosas muy puntuales o cuando son cosas muy concretas, ¿verdad? Cuando es algo importante, difícilmente, ¿no? Si el libro ya está escrito, ¿verdad? Claro que sí. Pero bueno, a veces pueden hablar y a lo mejor pero en cualquier caso la persona que se considera lesionada en sus derechos tiene que o podría reclamarlo donde sea lugar. En el caso nuestro, sería en el servicio de inspección. Correcto. ¿Cuántas mediaciones han hecho en La Laguna, Manuel? Pues es una de las cosas más interesantes, ¿no? Es decir, cada año aumenta el número de personas que solicitan los servicios de la unidad de mediación. Es decir, que en la medida que se visualiza que existe un servicio, ha ido aumentando, ¿no? Y realmente nosotros alcanzamos aproximadamente en un curso pues una cifra aproximada de unas 80 personas que solicitan servicios. No todos son casos de mediación,
pero sí solicitan servicio. Nos dice un oyente, yo creo que con mucho sentido del humor, ustedes me lo plantean, y en las mediaciones, ¿el rector ejerce de juez? No, ¿verdad? No tiene nada que ver. Una de las claves de la mediación que no hay jueces, ¿verdad? Exactamente. Yo creo que todos estos órganos tienen la gran ventaja de que son totalmente independientes. Sí, exactamente. Entonces, si no somos independientes, lo mejor es coger la puerta e irnos. Claro. No podemos estar sometidos absolutamente bajo ningún tipo de duda. No puede haber ninguna duda de que estemos sometidos al mandato de las políticas universitarias. Si no, entonces perdemos totalmente la autoridad moral que pudiéramos tener. Francisco, ¿y es efectiva la actividad del defensor del universitario en la solicitud de resolución de conflictos? Sí, yo creo que sí. Es curioso porque muchas veces hay muchos conflictos que vamos a llamarlo que es un expediente que se va pasando el tiempo y no lo acabamos de cerrar, es decir, no lo acabamos de cerrar poniendo un papel donde decimos se ha llegado a tal solución. Pero si repasamos nuestras notas vemos que con todas las gestiones que se han hecho, con lo que nos han dicho cada una de las partes, pues y al final si contactamos vemos que realmente el conflicto se ha solucionado. No podría decir qué porcentaje. También hay que decir otra cosa, es decir, desde el punto de vista administrativo o funcional, nosotros solamente podemos recomendar una solución a un problema, pero nadie está obligado, salvo en el caso de la mediación, que es un acuerdo entre las partes, y el defensor sirve, o el mediador sirve ahí de juez y de, digamos, que de notario, vigila, de notario, efectivamente. En cualquiera de las demás cosas podemos emitir una resolución, una sugerencia, pero después los poderes políticos pueden hacer caso o no. Eso es un poco lo que también nos deja a nosotros la libertad de decir, pues mira, yo creo que esto está mal hecho y debería ser así. ¿Que no quieres hacer caso? Muy bien. Cuando llegue al claustro, llegaré allí, lo diré que se ha hecho esta propuesta de resolución y que no se ha admitido. Explique usted al claustro por qué no ha admitido esto. Digan que me he equivocado, que se ha equivocado la Defensoría Universitaria para que no se haya adaptado este cambio que se ha sugerido en una normativa o lo que fuera. Entonces eso es un arma de doble filo, porque la gente dice, bueno, pues si no tienen obligación de hacerle caso, pues entonces ¿para qué vengo? Ya, pero cuando cuando se descuelga el teléfono y se llama y se dice que viene, que estamos llamando desde la oficina del defensor universitario, la gente presta colaboración y presta atención y trata de ayudar y trata de solucionar los problemas. ¿Les hacen más caso que al defensor del pueblo, al diputado del común? No lo sé. Porque los otros están un poco de aquella manera, ¿no? Porque en fin, porque suelen hacer las denuncias, pero después las administraciones no terminan de hacerle caso, hablo en este caso concreto del diputado del común y defensor del pueblo. Es lo mismo. No tienen obligación de hacernos caso en absoluto. Aunque yo creo que los rectorados suelen ser más sensibles, digamos, a este tipo de... Hombre, es la casa del saber y de los valores, ¿no? Se le supone, ¿no? Efectivamente. Pero dicho eso también, perdón, tengo que decir que la respuesta de todos los estamentos universitarios ante cualquier actividad que se realiza desde la Defensoría es máxima. Manuel, ¿hay otras unidades similares en el resto de las universidades de España o La Laguna es un poco pionera en materia de mediación? En el modelo que estamos desarrollando en La Laguna somos, yo diría que pioneros. En el modelo que tenemos. Hay otras universidades que se aproximan mucho a este modelo, como es la Complutense, que tiene un instituto de mediación, pero digamos una unidad independiente que forma parte incluso del gabinete del rector. Este modelo, digamos, que solo lo está desarrollando la Universidad de La Laguna. Al menos que yo sepa, hasta el momento, el conocimiento que tengo, solo la Universidad de La Laguna. Somos pioneros. Es más, la Universidad de La Laguna está apostando por ser punta de lanza en el desarrollo de la mediación a nivel social y comunitario, y de hecho se ha creado un centro de estudios universitario de la mediación y la convivencia cuyo objetivo es precisamente el desarrollo de la mediación incluso a nivel municipal, ¿no? Y estamos colaborando con algunos ayuntamientos para crear unidades municipales de mediación, lo cual es un tema extraordinariamente interesante, muy al modelo escandinavo, ¿no? Que sigue un poco esta línea. Y sobre todo porque hablando nos entendemos, hablando se entiende la gente, como lleva nombre de la sección, y muchas veces los conflictos no se resuelven porque no nos sentamos a hablar. Es cierto. O porque nos sentamos a hablar muy tarde. Y no es mal sitio la universidad antes, para empezar a hacerlo, ¿eh? Pues sí, deberíamos dar ejemplo. Claro. Muy bien, pues la verdad que sí, que esperemos que, mientras para mí,
Mientras menos conflictos haya, yo creo que las cosas funcionan, es como mejor deben ir. Que hablemos mucho siempre. Manuel y Francisco y Manuel, gracias a los dos por venir a la radio. Gracias a ustedes por invitarnos. Y también, como siempre, a las dos promotoras que cada lunes nos traen siempre cosas tan interesantes como esta. Hoy hemos hablado de mediación en el ámbito universitario y ahora buscamos las noticias de las 5. Ya saben, como siempre, con Víctor Hugo Pérez, es el avance del Canarias en Punto, segunda edición.